de fondo. Y el tema que voy a colaborar es el de horizonte de evaluación de un proyecto de inversión. Para iniciar con este tema, surge una pregunta: ¿por qué hay que evaluar un proyecto de inversión? Precisamente eso es lo que vamos a tratar durante lo corrido de esta presentación, en donde queremos mostrar por qué evaluar y qué es lo que se tiene que evaluar en los proyectos de inversión. Siguiente. Iniciemos entonces con lo que es el horizonte de evaluación, que el horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil del proyecto que vamos a evaluar. El proyecto que vamos a evaluar debe tener una vida útil, debe tener un tiempo estimado en donde inicia y donde finaliza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no debemos confundirlo con la duración del proyecto. Y hago esta claridad porque en el horizonte de evaluación lo que vamos a medir son los beneficios, los costos, el impacto del proyecto, mientras que en el ciclo del proyecto o el periodo de duración sabemos que existen tres etapas: una etapa de pre-inversión, una etapa de inversión y una etapa de post-inversión. Entonces, de esta manera tenemos claro ese punto. Siguiente lámina. El horizonte de evaluación de un proyecto de inversión, en realidad la primera parte se hace basada en estimaciones. Recordemos que nosotros lo que vamos a tener que hacer inicialmente para hacer un proyecto es una inversión inicial. Esta inversión inicial va a ser o debe ser recuperada de diferentes formas en los años siguientes que dura la ejecución del proyecto. Y cuando me refiero a que esta recuperación de la inversión inicial se va a hacer, es porque, por ejemplo, en los proyectos de orden público lo vamos o lo debemos recuperar con beneficio social, mientras que en los proyectos de inversión privados debemos recuperar a nivel o a manera de capital, porque, como lo habíamos dicho anteriormente, estamos haciendo una inversión inicial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son unas estimaciones de unos ingresos que vamos a tener a lo largo de la ejecución de ese proyecto o a lo largo de la operacionalización del proyecto. De igual manera, recordemos entonces que los productos, cuando estamos hablando de proyectos privados de inversión, lo que estamos haciendo es creando un producto o modificando un nuevo producto, o lo que estamos haciendo es creando un nuevo servicio o modificando un nuevo servicio. De tal forma que nosotros hacemos, nuevamente lo digo, una inversión y que esperamos que esta inversión se recupere a lo largo de un tiempo. De tal manera que nosotros hacemos la inmersión de un nuevo concepto o el nuevo concepto de los flujos de lo que vamos a recibir a lo largo de cada uno de los años o periodos que va a durar el proyecto. Esto nos lleva a siguiente lámina a que lo que nosotros queremos es consolidar nuestros negocios, lo que nosotros queremos es consolidar nuestros productos, de tal manera que ese producto, ese servicio que estamos creando o que estamos modificando, recordemos nuevamente, tienen un ciclo de vida. Es decir, ellos tienen una introducción, tienen un crecimiento, alcanzan una madurez y también un declive. Por eso es que si estamos pensando como un negocio, no nos debemos, como se dice popularmente, casar con un solo producto, sino que debemos tener varios productos, porque cuando un producto esté en declive, otro que está en la etapa de madurez puede ayudarlo. Y es posible que ese producto o servicio que esté en declive, mañana o pasado, nuevamente logre su madurez. Siguiente lámina. Luego, sabemos entonces que tenemos diferentes metodologías para alcanzar la perpetuidad. La primera, y digamos que la más común, es el valor de perpetuidad, que, como lo hemos dicho, es la inversión tradicional. Hacemos una inversión inicial
y a medida que van pasando los años del proyecto vamos haciendo una recuperación de cada uno de este capital o esta inversión inicial. La otra es la perpetuidad y estacionalidad. Es decir, cuando también un producto, una empresa, un negocio alcanza y se consolida y se mantiene estacionaria durante un largo tiempo. Como esto podemos dar ejemplo las grandes cadenas de almacenes o de supermercados que existen, por ejemplo, en Colombia y que tienen décadas de estar ofreciendo sus productos y ofreciendo sus servicios a lo largo y tienen una perpetuidad estable. Y luego viene una perpetuidad de tasa de crecimiento que es la que va variando de acuerdo a las diferentes variaciones precisamente de estas tasas de crecimiento, ya sea del crecimiento del producto, ya sea del crecimiento del negocio. Y esto obviamente depende de algunos factores internos y de unos factores externos. Seguimos con la siguiente lámina, donde nuevamente presentamos el valor de la perpetuidad, donde ya lo explicamos, es la forma más tradicional de hacer una inversión, en este tipo una inversión privada, en donde hacemos un aporte a capital inicial y luego durante varias anualidades vamos a ir recuperando. Es por eso que tenemos que hablar del valor del recupero, que es precisamente eso, hacer una inversión y a medida que pasa el tiempo, por medio del flujo de caja y de un flujo acumulado, vamos haciendo la recuperación de esa inversión inicial. Luego entonces llegamos al punto que la recuperación de inversión nos llega a concluir dos aspectos. Uno, existe una vida económica útil y existe una vida económica física. Expliquemos este concepto un poco. La vida económica útil es que nosotros vamos a tener para nuestros productos o para nuestros servicios durante un periodo unos ingresos. Recordemos que ya lo hemos hablado, que el ciclo de vida de un producto es variante. Por lo tanto, es posible que ese producto, que ese servicio e incluso hasta el mismo negocio tenga una vida útil. Esto quiere decir que llegue un momento en que no vamos a tener más ingresos. Por lo tanto, tenemos que mirar, variar los productos o los servicios que tenemos o sencillamente variar el negocio. Y en cuanto a la vida económica o la vida económica física, es que también estas inversiones son de tipo de maquinaria, de insumos, de materiales y también van a alcanzar un nivel de vida o un tiempo en que tenemos que pensar en reemplazarla o tenemos que empezar en mejorarlas. Por eso esto es importante, tener en cuenta el costo de estas maquinarias, el costo de estas inversiones para saber cómo la vamos a recuperar. Llegamos entonces a un punto importante, siguiente lámina. Llegamos a la lámina del horizonte de la evaluación de un proyecto o de los proyectos de inversión pública. Aquí es diferente. Aquí el gobierno, el Estado, busca entonces hacer una inversión inicial, pero ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de la población. De esta manera, vamos a recordar un poco entonces cuáles son las etapas, siguiente lámina, de un proyecto de inversión pública. Resulta que en las etapas de la inversión pública consta de 4 partes. Una preinversión que está constituida por la formulación y la evaluación de esta formulación. Esta formulación lo que busca es identificar una situación actual, una situación esperada y unas alternativas de soluciones. Normalmente lo que conocemos como un diagnóstico o como una línea base. Sin embargo, esto para solucionarlo debemos tener una preparación y luego deben realizarse una serie de estudios como legales, de mercado, técnicos, ambientales, de riesgos, muy de moda en este momento, comunitario y financiero. Y luego entramos a evaluar la factibilidad financiera, la evaluación económica y social y la toma de decisiones para ver si invertimos o no en el proyecto. Una vez que hemos hecho esta evaluación ex ante, procedemos a hacer la inversión
y esta inversión se hace la ejecución y se hace el seguimiento. Y ahí es donde empieza a hacerse la inversión. Lo que planeamos empezamos a ejecutarlo. Y en esta fase final de la inversión es donde llegamos a la operación, que recordemos que esa operación tiene un tiempo de vida. Es de esta forma como después de ese tiempo de vida, antes y después, debemos hacer una evaluación para ver y analizar el impacto. Y esto es algo muy importante porque en el tema de los proyectos de inversión, siguiente lámina, nuestro impacto debe ir medido o debe estar medido en el impacto social, valga la redundancia, de la solución, siguiente lámina, que debe tener la inversión que estamos haciendo o que debe tener el proyecto que estamos haciendo. Siguiente lámina. Nuevamente quiero resaltar la importancia en diferenciar lo que es el horizonte de evaluación de un proyecto, que tenemos que tener cuidado de no confundirlo con el horizonte de evaluación del periodo de construcción del proyecto. Nuevamente, volvemos a que durante el ciclo del proyecto tenemos una preinversión, una inversión y una posinversión. Y lo que busca el horizonte de evaluación del periodo es evaluar los beneficios y los costos que contribuyen a cada PIP. El PIP, repito, es la preinversión, inversión y posinversión. Por eso entonces debemos tener, siguiente lámina, claro que el periodo de evaluación es del tiempo en que nuestro proyecto va a estar funcionando con las condiciones que nosotros hemos establecido. Estas condiciones pueden ser de 5, 10, 15, 20 o más años, dependiendo lo que nosotros querramos obtener. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, siguiente lámina, un proyecto de inversión en donde nosotros vamos a construir una infraestructura educativa, esta estructura educativa va a tener un horizonte de evaluación de 10 años. Es decir, esta infraestructura educativa, si vamos a construir un megacolegio, durante 10 años debemos hacerle la medición de cuál es el impacto que a nivel social va a dar a este entorno donde está ubicado. Pero si nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una pavimentación a soluciones, pavimentaciones sencillas, por ejemplo, con soluciones básicas, entonces el horizonte de evaluación obedece a 10 años, porque esperamos que estos materiales y esta resistencia de materiales se les saque el provecho durante 10 años y, repito, se ve beneficiado en aspectos de costos y aspectos beneficios sociales. Y si, por ejemplo, estamos hablando de puentes, la construcción de puentes está relacionada con 20 años del horizonte. Entonces, queremos aclarar que la inversión del Estado es saber que los dineros que van a ser utilizados para esas inversiones van a beneficiar de manera social, que va a disminuir costos y va a aumentar ingresos a la comunidad que se va a beneficiar. Colocamos un ejemplo: si nosotros construimos una carretera, obviamente vamos a disminuirle costos a los habitantes que se vean beneficiados de esta carretera, porque se benefician en llegar a tiempo más rápido, en obtener sus materiales de trabajo mucho más fácil y a menos costos. Entonces, eso es lo que se busca finalmente para el horizonte de los proyectos de inversión pública. Como conclusión de esto, tenemos que saber que los perfiles de proyecto no se deben diligenciar de una manera académica, sino que deben desarrollarse, deben formularse de tal manera que sepamos que esas actividades que están ahí se puedan cumplir. Y que todo lo que nosotros planteemos como actividades y en todas las inversiones que nosotros hagamos en estas inversiones necesariamente deben impactar de manera social o de manera económica
o de manera que beneficie a la comunidad. Todos los proyectos de inversión social o todos los proyectos de inversión pública deben impactar entonces en lo social. Muchas gracias.